La Organización Nacional, de 1860 a 1890. La reconstrucción del país en el campo de las artes fue notable. Todas las actividades culturales participaron en un movimiento progresista que no se detendría. Hubo una gran influencia europea. Los artistas dejaron de inspirarse en las costumbres y el entorno y pasaron a asimilar las enseñanzas de las escuelas extranjeras. Dentro de los artistas de la época vamos a encontrar Eduardo Sívori, nacido en 1847 y fallecido en 1918. Sus padres, de origen italiano, lo dedicaron desde su juventud al comercio. Y en 1859, cuando contaba 12 años de edad, se presentó a optar una beca de estudios de pintura en Europa, pero fue rechazado por su corta edad. En 1876 promovió la fundación de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Y en 1880 intervino en el Salón Continental, donde fue premiado con medalla de oro. Así fue ganando méritos con esas participaciones, y por ello se lo designó para integrar un grupo de artistas argentinos que viajaría a Europa para perfeccionarse, pero debido a las exigencias de su familia no pudo hacerlo. Sin embargo, no tardó en viajar a París y partió en 1882. Pintó obras de franca filiación naturalista en las que se advierte la gravitación del espíritu, entonces dominante de la literatura de Emilio Zola y la pintura de Courbet. Otras de sus composiciones son Niñas bañándose, el sólido y bello retrato femenino en el Museo Nacional, que puede incluirse entre los más dignos de su arte. Su autorretrato, de 1885, existente también en dicho museo, expresa uno de sus mejores momentos. Uno de los primeros que realizó arte nacional y logró incorporar algo de la belleza de la pampa en los gauchitos, a la querencia, puesto criollo, la pampa en Olavarría. Sus óleos tienen tiernos y ligeros colores que lo acercan a la acuarela. Acá vemos una de las obras que vamos a analizar en un video aparte, que es El despertar de la criada. Falleció en Buenos Aires en 1918. Sívori perteneció al grupo de los organizadores y fue el decano de ellos. Como cofundador de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, cuya academia alcanzó un desarrollo que hizo necesario su traslado al ámbito oficial, le cabe ese merecido título, aún más honroso si se piensa que a ese núcleo de artistas se debió también la creación de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, y que el propio Sívori pudo ser considerado en su momento como un pintor revolucionario. Cándido López, nacido en 1840 y fallecido en 1902. Cándido López desarrolló una temprana carrera como pintor y fotógrafo retratista. Estudió pintura con Cayetano Descalzi y Baltasar Berazzi. Hacia 1860, en sociedad con Juan Soulá, recorrió la provincia de Buenos Aires realizando daguerrotipos. En 1865, al estallar la guerra con el Paraguay, se incorpora como voluntario en el Batallón de Guardias Nacionales San Nicolás, recibiendo el grado de teniente segundo. El 22 de septiembre de 1866 forma parte de la tercera columna de asalto Curupaití. En el avance, un casco de granada le despedaza la muñeca derecha. La convalecencia fue larga, pero educa su mano izquierda para seguir pintando. Durante la guerra había realizado numerosos croquis de batallas y campamentos. Tiempo después, utilizó este material para desarrollar una serie sobre la Guerra del Paraguay y pintados con la mano izquierda. Falleció en Buenos Aires el 31 de diciembre de 1902. Acá tenemos las obras sobre la Guerra del Paraguay. Otro de los artistas es Juan León Palier, que nació en 1823 y falleció en 1887.
Fue un pintor francés de origen brasileño, quien se radicó en Buenos Aires en 1855. Sus obras se caracterizan por mostrar imágenes costumbristas del campo argentino, por el cual viajó en los años que estuvo acá. Idilio criollo es una de sus obras más conocidas, en donde retrata el romance de la paisana con el criollo, mientras que adentro de la casa se observa el matrimonio ya de mayor edad, haciendo referencia a lo que es la familia. Es una obra muy simbólica, con mucha fauna del lugar. Fue el primero en mostrar el lado afectivo del gaucho, un tema escasamente tratado. Muchos de sus cuadros costumbristas fueron tratados en litografías. Acá vemos una de sus obras más importantes, Bailando el gato. Ignacio Manzoni, otro de los artistas, nacido en 1797 y fallecido en 1888. Fue un pintor italiano que se afincó en Buenos Aires durante un periodo, cosechando con el tiempo un importante éxito por sus pinturas. Su obra abundó en temas religiosos, históricos, paisajes, retratos y naturalezas muertas, exponiendo actualmente sus cuadros en los principales museos de Argentina. Acá vemos el retrato del coronel Bartolomé Mitre y la otra obra, Asado, en donde el gaucho está enseñando al extranjero la forma de cortar el asado, a la vez que están tomando mate. Otro de los artistas, Juan Manuel Blanes, nacido en 1830 y fallecido en 1901, fue pintor uruguayo de gran reconocimiento en el Río de la Plata por sus interpretaciones de temas históricos locales. Por el aporte de sus pinturas a la identidad uruguaya, es considerado en su país como el pintor de la patria. Fue el iniciador de la pintura histórica en el Río de la Plata. Su obra más importante fue realizada entre los años 1865 y 1879. A este periodo pertenecen cuadros de episodios históricos, como el asesinato de Flores, episodio de la fiebre amarilla y el juramento de los 33. También se ubican las pinturas de temas gauchescos, como La Taba, Atardecer, Yerra, Los Tres Chiripás, etc. Es contratado por Urquiza para realizar en el Palacio San José del Uruguay una serie de pinturas referidas a las batallas en las cuales había resultado el vencedor. Acá vemos una de sus obras de un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871, que es un óleo sobre tela. Al lado, el retrato de doña Carlota Ferreira. Acá vemos la obra El juramento de los 33, que es un óleo sobre tela de 1878. Con respecto a la evolución nacional, que se da de 1890 a 1930. A partir de la década del siglo XIX se advierte un cambio a nivel social, económico y cultural. Comenzará el apoyo del gobierno a las actividades culturales. Si bien las corrientes artísticas no se atrevían a salir de los moldes clásicos, comienzan las nuevas tendencias modernistas que triunfan en Europa mediante exposiciones y empiezan a educar el gusto del público. Acá vemos agrupaciones de artistas como La Colmena. La Colmena fue fundada en 1894 y congregó a muchos artistas y aficionados españoles. Estos patrocinaron exposiciones como el primer Salón de Humoristas del año 1896, que fue realizado en la calle Florida, el 753, en el segundo piso. El catálogo era del mismo tono humorístico que fue la muestra. La Sociedad de los Aficionados
Fue otra de las agrupaciones que nació en 1905 y realizó numerosas muestras con obras de artistas profesionales. También surge en esta época el grupo Nexus, que nació en 1908 para reunir a la juventud que se había reunido en Europa y que deseaba manifestar su oposición a las trabas que le ponían el avance de las tendencias modernistas. Con respecto al naturalismo academicista, dentro de él encontramos a Eduardo Schiaffino, nacido en 1858 y fallecido en 1935. Fue un pintor, crítico e historiador argentino, integrante de la generación de los 80, que fundó el Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina e impulsó el desarrollo de las artes plásticas en este país. A los 18 años, fundó la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, nombre inicial de la Academia Nacional de Bellas Artes. En 1891 fue uno de los fundadores del Ateneo de Buenos Aires, centro que reuniría un importante grupo renovador de la cultura hispanoamericana. Oriundo de Buenos Aires, estudia aquí con el veneciano Agujarri y viaja a Europa con un subsidio oficial en 1884. Antes, en 1876, se ha contado entre los fundadores de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. Acá vemos en una de sus obras El Reposo, de 1889. Con respecto al realismo, vamos a ver a Ernesto de la Cárcova, que nace en 1866 y muere en 1927. Ernesto de la Cárcova fue un destacado pintor argentino de estilo realista, primer director de la Academia de Bellas Artes de la Nación y fundador de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación, Ernesto de la Cárcova, que alberga en sus instalaciones el Museo de Calcos y Escultura Comparada, que un año después de su fallecimiento lleva su nombre. Tiene una destacada carrera como docente. A los 27 años de edad regresa a Buenos Aires, donde completa una de sus obras más reconocidas, Sin pan y sin trabajo, expuesta en 1894 en el Salón Ateneo. Esta obra fue adquirida en 1906 por Eduardo Schiaffino para el Museo Nacional de Bellas Artes, en donde se conserva hasta la actualidad. Impresionismo. Como artista destacado del impresionismo, vamos a ver a Martín Maljarro, nacido en 1865 y fallecido en 1911. Se formó en Buenos Aires y en París introdujo el impresionismo en Argentina. Su pintura, de avanzada para la época, se caracteriza por el uso del juego luminoso en sus pinturas. Fue ilustrador, pintor, crítico y pedagogo. Acá vemos una de sus obras más conocidas, Las Parvas, de 1911, que es un óleo sobre tela. Con respecto al postimpresionismo, vamos a ver a Benito Quinquela Martín, nacido en 1890 y fallecido en 1977. El origen de una vida de leyenda. La vida de Benito Quinquela Martín es realmente una leyenda. Fue abandonado en marzo de 1890 en la Casa de los Niños Expósito, así se llamaba la casa cuna, y allí se fijó su fecha de nacimiento por aproximación como el 1 de marzo. A los 8 años llegó a su vida el matrimonio Chinchela, su padre adoptivo Manuel, que era genovés y criado en Olavarría, y su madre Justina Molina, de ascendencia indígena. Ambos tenían una carbonería muy modesta. Benito cursó 2 años de escuela primaria y luego empezó a trabajar como colaborador en la carbonería. De adolescente, ayudó a su padre en el puerto como estibador. Los estibadores fueron el sujeto omnipresente en su pintura, un universo que conocía muy de adentro, como era esa esperanza del trabajo y también el duro padecimiento que significaba,
explica Víctor Fernández. Enamorado de La Boca. El barrio de La Boca significó un especial deslumbramiento para Benito. La Boca, en Buenos Aires, era una Babel, no solamente por la mezcla de lenguas, sino por la multiplicidad de culturas. Había italianos, japoneses, chinos, uruguayos, yugoslavos, griegos, turcos, negros. Ese incesante trajín del trabajo del puerto, un paisaje que no se parecía a ningún otro en la ciudad de Buenos Aires. El paisaje del río, los entornos más agrestes de la isla Maciel y de algunas partes de La Boca, la arquitectura boquense, el colorido de esa arquitectura, originó el eterno romance entre La Boca y Quinquela. Sus inicios en el arte. En ese barrio variopinto, la cultura era parte de la vida cotidiana. Era natural la presencia de artesanos, tallistas y escultores. El ejercicio del arte era cosa de todos los días. Benito, en tanto que repartía su tiempo entre la carbonería y el trabajo en el puerto, garabateaba, ensayaba algunos dibujos con el carbón de la carbonería, como él mismo va a reconocer, con una ignorancia enciclopédica. El primer pincel que tomó en su vida fue a los 14 años, en 1904, cuando participó para ganarse unos pesos en la campaña que llevó a Alfredo Palacios a ser el primer diputado socialista de América Latina. Una muerte colorida. Los restos de Benito Quinquela Martín fueron enterrados en un ataúd fabricado por él mismo, porque decía: quien vivió rodeado de color no puede ser enterrado en una caja lisa. Sobre la madera que conformaba el ataúd estaba pintada una escena del puerto de La Boca. Quinquela Martín tuvo una vida muy dura de esfuerzo, de trabajo. Aun cuando se dedicó al arte, nunca dejó de sentirse un trabajador más, y nunca le quitó el cuerpo al esfuerzo que demandó durante toda su vida el arte. Falleció el 28 de enero de 1977.